Bendiciones hermanos, hermanas, es un gusto estar de nuevo con ustedes en el nombre de Jesús, como todos los viernes a las 19 horas estamos en vivo para traer un mensaje de fe, una palabra de vida y para estar orando unos por otros en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos los hermanos y amigos que se van conectando. Dios los bendiga grandemente en este día, que ya estamos terminando la semana. Muchas bendiciones para todos. Amén, como siempre vamos a ir esperando que se vayan conectando en el nombre de Jesús. Hoy fue un hermoso día, gracias a Dios pudimos ver el sol. Bueno, ayer también, mediodía, hubo sol. Estuvo lindo, tuvimos una semana de lluvia, de humedad. Pero bueno, hoy gracias a Dios nos regaló un día maravilloso, un día hermoso. Así que bueno, hoy vamos a terminar este día con la palabra de Dios, con un mensaje que siempre nos deja el Espíritu Santo. Y poder estar en comunión, ¿no?, con los hermanos para que podamos seguir, ¿no?, con ese mandamiento, ¿no?, que la palabra dice que no tenemos que dejar de congregarnos, ¿no? Ahora cuando Pablo, ¿no?, que predicó esa palabra, él casi la 3/4 parte de su vida como cristiano la pasó separado de toda congregación, pasó separado de todos los hermanos. Sin embargo, él aún así seguía en contacto con los hermanos a través de cartas. Hoy casi no se escriben cartas, pero tenemos estos dispositivos, tenemos estos medios para poder estar unidos y congregarnos y seguir juntos por este medio. No es el mejor tiempo el que nos tocó vivir, pero todos los tiempos, como dice la palabra de Dios, todas las cosas para los que aman a Dios les son para bien. Así que tenemos que saber aprovechar cada situación, cada momento, y porque cada cosa que pasa nos deja una enseñanza, nos deja algo para seguir creciendo y seguir iluminando, ¿no?, este mundo que está tan oscuro. Así que hermanos, hermanas, ya vamos a ir empezando en un ratito. Hoy vamos a leer una palabra de fe. Hoy vamos a leer sobre la vida de Gedeón. Gedeón fue uno de los jueces de Israel. Los jueces de la época de los jueces bíblicos no eran como los jueces de ahora, ¿no? Era que ocupaban su cargo, tenían sus sueldos abultados y juzgaban según su criterio. Se los llamaba jueces, pero eran hombres de trabajo, eran trabajadores, muchos eran agricultores, eran hombres de guerra, hombres fuertes, y sobre todo eran valientes y temerosos de Dios. Eran personas que amaban hacer la voluntad de Dios. Por eso hay una diferencia abismal con los jueces de ahora, que bueno, es un libro hermoso, el libro de los jueces. Entre los jueces también está el famoso Sansón, que quizá es el que más conozca a la gente. Pero Gedeón también fue una persona de una edad promedio joven y fue una persona muy valiente, y que Dios lo usó mucho y a través de él dio una gran victoria para todo Israel. En el nombre de Jesús. Ya en un ratito ya vamos a ir empezando. Como siempre decimos, si tienen algún pedido de oración, algo, pueden dejarlo y vamos a estar orando. Bueno, bendiciones Mercedes, siempre presente. Amén, Bendiciones, hermana Mercedes. Bueno, para que vayan buscando, si tienen su Biblia, vamos a estar leyendo en el libro de Jueces, en
en el capítulo 7. Nos vamos a empezar desde el capítulo 6. Jueces a partir del capítulo 6. Jueces es prácticamente uno de los primeros libros de la Biblia. Está después del libro de Josué. Sería el 7º libro de la Biblia. Pero en el nombre de Jesús vamos a hacer una pequeña oración para bendecir la reunión y ya vamos a ir empezando. Señor, en el nombre de Jesús entramos ante tu santa y gloriosa presencia, Padre Santo, para alabarte, para bendecirte y para glorificarte. Tu palabra dice, oh Dios, que donde haya 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Así, oh Dios, te pedimos que el Espíritu Santo esté en medio de cada uno de nosotros. Aquí, Señor, y en las casas, en los hogares de las personas, oh Dios, que están escuchando, Dios, viendo esta transmisión, Señor. Te pedimos que seas tú, oh Dios, el que vengas a hablar a cada uno de nuestros corazones, que vengas a traer un mensaje, Padre Santo, que vengas a enseñarnos, Señor, qué es lo que quieres para con nosotros, Padre Santo. Te bendecimos, te glorificamos, como siempre, Dios, bendice tu palabra. Bendice, oh Dios, nuestros lugares donde vivimos, nuestros barrios, nuestras ciudades, bendice nuestra nación, Padre Santo. En el nombre de Jesús, líbranos, oh Dios, de todo mal, Señor. Provee, oh Dios, de todo lo necesario, Dios, para nuestro vivir diario, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo Nazaret, te entregamos, oh Dios, esta reunión en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Amén, gracias a Dios. Bueno, hermanos y hermanas, ya vamos a ir comenzando. Como dijimos, libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a ir empezando porque hoy creo que es un poco extenso. Pero bueno, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es necesario que oigamos la palabra de Dios, que nos alimentemos de la palabra de Dios, porque así alimentamos nuestra fe. En el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban de comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos, sus camellos, eran innumerables. Así venían y la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amén, gloria a Dios. Para que entendamos más o menos. En el nombre de Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Acá para que entendamos, ¿no? Sabemos que Israel es la nación elegida por Dios. Hoy, bueno, somos nosotros los cristianos, sigue la nación de Israel siendo la nación, la cuna, ¿no? del cristianismo, del judaísmo, hasta la cuna de los árabes. Pero en el nombre de Jesús, dice que ellos hicieron lo malo y Dios los entregó en manos de sus enemigos. ¿Qué pasa? Con nosotros pasa exactamente lo mismo. Si nosotros nos rebelamos contra Dios y hacemos lo malo contra Dios, deja que los enemigos avancen sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, en lugar de obedecer a Dios, al desobedecerle a Él, automáticamente estamos obedeciéndole al diablo, estamos haciendo la voluntad del diablo. Y de esa manera dejamos que el diablo haga lo que quiera en nuestra vida, no es porque Dios sea malo, sino porque, bueno, nosotros mismos le dimos la espalda a Dios y abrazamos al diablo haciendo lo malo. Bueno, en este caso pasaba eso con Israel. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que ellos sembraban, ellos cultivaban, tenían su ganado, tenían sus ovejas, pero subían los pueblos enemigos, que acá nombran que eran varias naciones, los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente.
dice que subían contra ellos y le destruían los campos, le mataban los animales, los dejaban en la miseria. Para que entendamos, hoy, bueno, no tenemos nuestros enemigos físicos, pero tenemos los enemigos espirituales. Y si nosotros hacemos lo malo delante de Dios, vienen los enemigos espirituales y pasa exactamente lo mismo. Podemos ver las naciones como se van empobreciendo, van cayendo, las personas padeciendo hambre, padeciendo necesidad. ¿Por qué? Porque vinieron, la gente, el pueblo le da la espalda a Dios y vienen los enemigos de Dios, que son los demonios, los devoradores, y destruyen la economía de ese lugar, de esa nación. Y bueno, y ahí está el pueblo. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Volverse a Dios, humillarse y volverse a Dios, en el nombre de Jesús. Y dice así, ¿no? De este modo empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahora sí, ¿no? Bueno, es como que se dieron cuenta, ¿no? Después de 7 años de estar padeciendo y padeciendo, parece que se dieron cuenta, ¿no? Que tenían que buscar a Dios. Era la nación, la cuna donde Dios los eligió, hizo grandes prodigios, tiene los milagros. Cuando los sacó de Israel, que hizo cosas con Israel que no hizo con ninguna otra nación. Y aún así ellos se rebelaban y le daban la espalda a Dios. Hoy nosotros en el cristianismo pasa exactamente lo mismo. Hay personas que son sanadas de enfermedades terminales. Hay personas que son sacadas de las adicciones, hay personas que son sacadas de la pobreza. Y por ahí pasa un tiempo y le dan la espalda a Dios. Y viendo todas las maravillas que Dios hizo, y le dan la espalda a Dios. Pero es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, después cuando sobrevienen los males, quieren culpar a alguien. Pero bueno, la persona misma buscó su propio mal al separarse de Dios. Y vamos a leer un poco más adelante en el versículo 11. Dice así: Y vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joas, Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Amén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. ¿Qué decir? ¿Qué leímos anteriormente? Dice que los israelitas, cuando venían los madianitas, los amalecitas y los de Oriente a destruir todos sus ganados, seguramente los amenazaban, hasta matarían personas, ellos hicieron cuevas para esconderse. Estaban escondidos, eran personas temerosas, con miedo, cobardes. Pero dice que había una persona, Gedeón, un niño, no un niño, sería acá un joven, no dice exactamente cuántos años tenía, pero era el más chico de la familia. Resumí un poco para que no nos extendamos mucho. Y dice que él, vino un ángel, ¿no? Y lo vio trabajar. Dice que él, estando todo el pueblo escondido, él estaba trabajando y sacudiendo el trigo. Entonces dice que el ángel le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Porque lo ve, ¿no? Que era una diferencia. Para que entendamos, ¿no? ¿Cuándo Dios llama a una persona? ¿Cuáles son las personas que Dios elige para que le sirvan? Y son personas valientes, no son cobardes. No fue a buscar adentro de la cueva a decir: bueno, por medio de alguien de ustedes, a ver, levante la mano quien quiere servir a Dios. No, Dios no hace esas cosas. Dios espera ver que la persona haga. Cuando la persona hace, ahí Dios va y lo busca. Porque ¿de qué sirve estar escondido, todo asustado, y esperar que Dios venga a buscarme? No, uno tiene que llamar la atención de Dios. Y si uno lee los evangelios, hay muchísimas personas que llamaron la atención de Dios, de Jesucristo, y ahí Jesucristo los eligió.
En este caso pasa exactamente lo mismo. Y dice que el ángel le dijo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ahora Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ahí el varón se quejaba. ¿Cómo me decís que Dios está con nosotros si nos pasa todo esto? Nos entregaste en manos de los madianitas. Bueno, ahí Gedeón le faltó un poco de entender el por qué. Quizá a él no le contaron del todo la historia. ¿Por qué? Pues la palabra dice bien clara. Israel se apartó de Jehová, Israel se apartó de Dios, les dio la espalda a Dios e hicieron lo malo, dice. No es solo que se apartó, no es que, bueno, dejó de ir a la iglesia y, bueno, siguió buscando de Dios fuera de la iglesia. No, no, hicieron lo malo, se pervirtieron, hicieron lo que a Dios no le agrada. Entonces Dios los entregó en manos de los enemigos. Entonces él, cuando le reclama al ángel, porque dice que era un ángel, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madianita. Acá hay un cambio en la palabra, ¿no? Y dice, y mirándolo Jehová, acá ya no era el ángel, es como que el propio Dios vino al encuentro con él. Y le dice, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo en el nombre de Jesús. Acá el propio Dios se le presenta, vio que era un hombre valiente, vio que era un hombre esforzado, vio un hombre que hasta cuestionó lo que el ángel le decía. Si bien no está bien eso, pero bueno, en este caso está bien. Es como que luchó. Si vamos un poquito más adelante en el Génesis, tenemos el caso de Jacob, que él también luchó con el ángel de Dios, en el nombre de Jesús, y Dios lo bendijo, en nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces Dios le dijo, bueno, tú vas a ser el capitán, como que la cabeza, digamos, la persona que va a dirigir el ejército de Israel para liberar a Israel de la mano de sus enemigos, en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a ir un poquito más adelante en el capítulo 7, para que entendamos cómo Dios eligió al ejército de Gedeón. Dice así la palabra de Dios. Gedeón derrota a los madianitas. Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. A fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado, anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22.000 hombres y se quedaron 10.000. Amén, gloria a Dios. ¿Qué le dice Dios? ¿No? Le dice, bueno, reúne al ejército, reúne a los hombres valientes, esforzados. Bueno, Gedeón reunió, dice que había 32.000 personas, 32.000 varones. Ahora, Dios dice, no, son muchos. ¿Por qué qué? Dice, si yo les doy la victoria, se van a creer que ganaron por su propia fuerza, por su propia mano, porque era un ejército inmenso. Imagínense, 32.000 personas, es casi un estadio lleno de personas. Eran 32.000 soldados. Ahora Dios le dice, son muchos. Decile que los cobardes, los que tienen miedo, esos se vuelvan a la casa. A eso no los necesitamos, porque es en vano. Y dice que cuando Gedeón habló de esto, bueno, los que tienen miedo, los que no están seguros, los que están un poco acobardados, se pueden volver a su casa. Dice que se volvieron 22.000, un número inmenso, 22.000, eran 32.000, y se volvieron 22.000, casi un 70%, es impresionante. Para que entendamos, ¿no?
lo poco que somos. Acá podemos entender un poco la palabra misma que Jesús decía. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Dios quiere que todos sean salvos, que todos sean valientes, que todos sean siervos de Dios. Pero la gente no quiere. No todos tienen esa capacidad, esa fortaleza, esa templanza como para ir a la batalla y pelear. Por más que hoy no tenemos que agarrar una espada, un escudo o una ametralladora, hoy es simplemente espiritual la guerra, hoy es simplemente espiritual, no tenemos que poner nada. Con que tengamos el Espíritu Santo y tengamos fe, ya ganamos la batalla en el nombre de Jesús. Y aún así, hoy somos pocos los que vamos al frente de la batalla en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Sigue en el versículo 4, dice, a partir del versículo 4 dice, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá, pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Amén. Amén, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. ¿Qué dijo Dios? Bueno, eran 10.000 personas, habían quedado 10.000. Dios todavía dijo, son muchos, todavía son muchos. Si ganan, si yo les doy la victoria, porque quien iba a dar la victoria era Dios, no iba a ser el ejército de Gedeón. Todavía son muchos, 10.000 personas son muchos. Llevarlo a las aguas y ahí yo los voy a elegir, dice Dios, ¿no? Bueno, acá no dice qué distancia había hacia las aguas, dice que estaban ahí en la franja de Gaza, por lo que leemos, ¿no? Acá para que entendamos un poco, si vamos a la historia y un poco todo el problema que hay en Israel hoy, que dice que los palestinos pertenecen a Gaza, sin embargo acá la palabra de Dios, miles de años atrás, dicen que esa parte era de Israel. Aunque estaban un poquito rebeldes, no importa, pero esa parte pertenecía a Israel. Bueno, volviendo a la palabra. Eran 10.000. Dios le dice, llévenlos a las aguas que ahí los voy a probar. Bueno, los llevó a las aguas. Seguramente habrán tenido que caminar mucho. Quizá un día, una semana, no sabemos. Pero cuando llegaron, ahí Dios veía cómo las personas actuaban delante del cansancio de ellos, ¿no? Frente al cansancio. Dice que llegaron de 10.000 personas, ¿no? 9.700 se tiraron de rodillas a las aguas, como diciendo, oh, agua, gloria a Dios, y empezaron a tomar agua, muchos supongo que se habrán sumergido en las aguas y todo. Era un tiempo, para que entendamos, el tiempo que era un tiempo de guerra, no era un tiempo para perder el tiempo, ni para descansar, ni para tomarse vacaciones, era un tiempo de guerra. Estaban pasando una miseria atroz porque venían los enemigos y arrasaban con todos sus alimentos, con su ganado, hasta se violarían sus mujeres, todo. Hasta le matarían los niños, todo. Sin embargo, ahí iban a ir a la guerra y en lugar de estar preparados, de estar atentos a ver si vienen los enemigos de acá, vienen los enemigos de allá, no, se tiraron a las aguas ahí a refrescarse. Sin embargo, hubo un pequeño grupo de 300 que no se lanzó a las aguas, que se quedaron parados, vigilando y se llevaban el agua con las manos y la bebían, pero sin dejar de prestar atención a lo que pasaba a su alrededor. En el nombre de Jesús. Por eso, como dice la palabra, como dice Jesús, vigilad y orad, velad y orad. En el nombre de Jesús. Tenemos que estar así, atentos a los tiempos, tenemos que estar atentos a todas las cosas. No podemos perder tiempo, no son tiempos para estar relajándose. En el nombre de Jesús. Tenemos el mundo, bueno, hoy los madianitas los podemos vestir de los 7 de la bandera de 7 colores si queremos. Nos están ganando atroz, están violando a nuestros hijos, están haciendo de todo. En el nombre de Jesús, los pañuelos verdes ganaron la elección
tenemos la ley de aborto, está haciendo 2.000 abortos por mes, matando 2.000 niños por mes, por nacer. ¿Y nosotros qué hacemos? Relajados. No sé, la verdad no sé qué estamos haciendo los cristianos, porque si dejamos que el enemigo avance, 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 es como si realmente estuviéramos en las cuevas, encerrados, con miedo. ¿Por qué no sacamos nuestra voz a la calle a decir esto está mal, esto no lo queremos? Señor, líbranos de estos enemigos que tenemos, este principado que gobierna nuestro país, nuestra nación y que está gobernando el mundo. Ayer leí una noticia que en la Unión Europea se levantó en juicio contra Polonia y contra Hungría porque no aceptan del todo las leyes de los homosexuales, como lo llaman ellos. Le ponen esa sigla con 700 letras que no saben ni ellos lo que son. Entonces, como obligándolo a que sí o sí tienen que aceptar las leyes a favor de los homosexuales, cuando son leyes contrarias a la palabra de Dios. Entonces, un continente entero ya contaminado por completo. Por completo, eso tenemos que entender. Y los cristianos en Europa no hacen nada, absolutamente nada, porque dejaron comer el continente entero. El diablo plantó bandera en ese continente y el diablo es el jerarca de ese continente. Y los cristianos nada, no hicieron absolutamente nada. Entonces nosotros acá no tenemos que dejar que pase lo mismo. En el nombre de Jesús. Esos son nuestros enemigos. Los espíritus inmundos, los principados, las potestades que gobiernan las naciones. En el nombre de Jesús. Entonces Dios eligió a 300 valientes. 300 personas, que estoy seguro hoy si da un pantallazo en el mundo, quizá que ni lleguen a 300, los valientes que seguimos queriendo pelear para que no nos terminen de destruir la nación por completo, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez que elige a los 300, les da las órdenes de lo que tenían que hacer. Bueno, ahora van a rodear el campamento de Madián. Antes de todo esto, Dios le había mostrado en visión, en sueños, a Gedeón la victoria que iba a dar para ellos, a favor de ellos. Como mostrándole que lo que tenés que hacer es esto. Vos tampoco tengas miedo, porque quizás también había miedo en el corazón de Gedeón. ¿Por qué? Porque Gedeón no se quedó solo con lo que le dijo el ángel, no se quedó solo con lo que le dijo Dios directamente, sino que volvió a consultar a Dios. Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? ¿Es verdad que por mi mano vas a librar a Israel? Sí, le dijo Dios. Bueno, entonces probámelo, le dice Gedeón. Esto para que después ustedes lo lean en su casa. No vamos a leer todo porque es extenso. Aparte, usted también tiene que cultivar la lectura bíblica. En el nombre de Jesús. Léase toda la historia y sin resumirla como lo estamos haciendo ahora. Yo se la explico más o menos. Ahora usted léalo para que vea que es cierto lo que yo le estoy explicando. Entonces, Gedeón le pidió una prueba a Dios. Bueno, Señor, si realmente tú me mandas, si me vas a dar la victoria, que acontezca esto. Le pidió algo imposible, que lo que tenía que acontecer era imposible. ¡Pum! Dios le mostró eso. Al otro día, no se quedó solo con eso. Bueno, probame de nuevo, que si es verdad lo que vos me decís, así. Y 3 veces lo hizo Gedeón. En el nombre de Jesús. Ahí, antes de ir a la batalla, Dios le mostró en sueños que le iba a dar la victoria. Y lo que le dijo Dios era algo que si lo llevamos a lo que es estrategia militar, era una tontería, una estupidez, que era como si fuera un chiste. Bueno, lleven una trompeta y unos cántaros de arcilla con unas brasas adentro. Los mandó a pelear con eso. Era un ejército que por 7 años les arrasaban los campos, le robaban los animales, los dejaron en la completa miseria y escondidos en cuevas por el terror que le tenían. Y los manda a pelear con solamente 300 hombres
con trompetas y con unos cántaros, con unas brasas adentro. Era algo completamente ilógico. Para que entendamos las cosas que Dios a veces nos dice que hagamos, no las entendemos, pero es para que se manifieste el poder de Dios. Y todo tiene un simbolismo. En el nombre de Jesús. Dice que antes de que nosotros seamos arrebatados, vamos a escuchar unas trompetas, la última trompeta. En el nombre de Jesús. Y las brasas tienen un simbolismo espiritual. En el nombre de Jesús. Nosotros no tenemos que dejar que se apague el fuego que Dios colocó en nosotros. Los cántaros simbolizarían nosotros, las vasijas de barro que somos nosotros. Y las brasas que Dios pone adentro es el fuego del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Vamos a seguir leyendo a partir del 16. Dice así la palabra de Dios. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia. Cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche, tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron, desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá, en dirección a Sererá, hasta la frontera de Abel-Mejolá, cerca de Tabat. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice? Dice que se dividieron en tres grupos, ¿no? 3 grupos de 100. Gedeón, quien era el que lideraba, les dijo, bueno, imítenme a mí, sigan mi ejemplo. Ese es el ejemplo de fe que tiene que tener el líder espiritual, ¿no? Y las personas tienen que seguirlo. Ahora, si tenemos un líder espiritual medio flojo, bueno, yo diría que no lo siga. Porque va a ser como la parte de los cobardes. Ahí es mejor que se vaya para su casa, en el nombre de Jesús. Pero si el líder espiritual va al frente de batalla, va a pelear, pone el cuerpo en el nombre de Jesús, a ese líder hay que seguirlo. ¿Por qué? Porque es un hombre de fe, es un hombre que Dios está con él. En el nombre de Jesús no es un cobarde. Dios no elige cobardes, Dios elige a personas valientes. En nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dice, bueno, mírenme a mí y hagan lo mismo que yo hago. La palabra de Dios, si vamos al Nuevo Testamento, ¿qué dice? Oren por sus pastores, imiten su fe en el nombre de Jesús y vean cuál es el resultado de sus frutos en el nombre de Jesús. Entonces tienen que mirar, uno está como ejemplo y la gente tiene que mirar cómo es la fe de él, cómo es el fruto de él, cómo es en su casa, en su barrio, en su familia y cómo es espiritualmente para este tipo de guerras, ¿no? La batalla espiritual. En el nombre de Jesús. Entonces, los mandó con algo extraño, Dios, ¿no? Como les decía antes, en la mano tenían que tener una trompeta, tenían las vasijas con las teas, las brasas, como las que vamos a llamar. A la orden, hacían sonar las trompetas en el nombre de Jesús. El campamento, acá no lo explica bien, pero si lo lee usted bien, era como si fuera una taza, así, no sé bien cómo se llama eso en la tierra. Bueno, era como una colina, no sé, como una olla, como un valle. Entonces lo rodeaban ahí, 100 y 100, 300 personas. Hacían sonar las trompetas a la medianoche. Las personas, los madianitas, el ejército enemigo, estaba ahí abajo, en ese campamento. Escuchaban el sonido de las trompetas
al mismo tiempo hacían romper las vasijas con las brasas, caían las brasas por ese valle. Entonces Dios les hizo ver que era un ejército innumerable. Ahora, si vamos a lo espiritual, ¿no? Si vamos a un ejemplo, ¿no?, que nos dio en el profeta Eliseo, dice que también acampaba un ejército innumerable frente a él y él estaba solo con su discípulo. Pero dice que él oró para que el discípulo pudiera ver. Y cuando fueron abiertos los ojos espirituales del discípulo, vio el ejército de ángeles, de los ángeles de Dios, que estaban acampando, que eran impresionantes, innumerables. En el nombre de Jesús. Acá estoy seguro que aconteció exactamente lo mismo. Con la diferencia que los que vieron el ejército de Dios fueron los madianitas, los enemigos de Dios. Me río porque una vez nos pasó algo parecido con una persona que vino a casa. Y bueno, vio algo que nunca nos enteramos que vio. Pero fue muy gracioso. Se asustó de tal manera esa persona. Y bueno, nos contradecía espiritualmente. Y justo estábamos hablando de cosas espirituales. De una religión que no creen en los demonios, no creen en las cosas espirituales. Bueno, y le agarró un susto, se fue corriendo, quedó blanco. Creo que envejeció 30 años. Pero bueno, nunca nos quiso contar qué le pasó. Así que bueno. Bueno, en este caso habrá pasado esto. Los madianitas, dice la palabra de Dios, que se confundieron. Dios les puso un espíritu de confusión. Los enemigos de Dios, los enemigos de los hijos de Dios, les dio un espíritu de confusión y desenvainaron sus espadas y se mataron entre ellos. Entonces, ¿qué pasó? Estos 300 hombres que Dios había elegido junto a Gedeón no tuvieron que hacer nada, no tuvieron que pelear. No tuvieron que ir a la guerra y, bueno, cansarse, batallar, por ahí salir herido o alguno terminar muerto. No, ninguno tuvo que padecer nada, ninguno falleció, Dios los cuidó a todos. ¿Por qué? Porque fue Dios el que peleó por ellos. ¿Pero por qué? Por la obediencia de los hijos de Dios. Dios le mandó a hacer algo que era imposible, ¿no? Pero Señor, nos pedí que toquemos la trompeta, que rompamos las vasijas. Dice que en una mano tenían la trompeta y en la otra mano tenían una antorcha. Y ahí dice, desenvainemos nuestra espada. Ahora, ¿con qué mano iban a desenvainar la espada? Si tenían las dos manos ocupadas. Dios le estaba pidiendo algo imposible que hicieran. Si tenían que pelear, no sabían cómo lo iban a hacer. En el nombre de Jesús. ¿Pero qué? Lo hicieron por la fe. Por la fe hicieron lo que Dios les dijo. Esa es la importancia de uno creer en la palabra de Dios, creer en las promesas de Dios y hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer en el nombre de Jesús. El mundo te va a decir, no, vos estás loco, no podés hacer lo que la fe dice. No, pero no sé, me sobreviene una enfermedad X, no sé. No, pero si orar la palabra de Dios dice que si oramos de esta manera, así, vas a ser curado, vas a ser sanado. La palabra de Dios misma nos dice que por la llaga de Jesús ya fuimos curados. Los médicos que te dicen, no, eso es sugestión, la fe, bueno, algunos se salvan, otros no, es sugestión, pero no sirve. Lo que sirve es la ciencia y todo el conocimiento que tenemos, pero la ciencia en sí no cura nada, porque no cura nada, trata, pero que cura, no cura nada la ciencia. Bueno, te tratan, prueban con esto, prueban con lo otro, te arreglan una cosa y te desarreglan otra, pero en sí, sanarte como sana Jesús milagrosamente, no lo hace la ciencia, hasta el día de hoy, con ninguna enfermedad, en el nombre de Jesús. Entonces uno tiene que creer en lo que Dios le dice y ser obediente en el nombre de Jesús, y a través de la obediencia viene la bendición. Acá Gedeón, como podemos ver, si bien era un hombre valiente, esforzado, pero tenía su parte de duda, porque si no, no le hubiera preguntado a Dios tantas veces si realmente iba a ser él el que iba a derrotar a los madianitas, a sus enemigos. Hoy, como decimos, no tenemos enemigos físicos. Hoy no podemos salir a matar gente ni a pretender pelearnos en la calle con uno o con otro, porque no, eso no lo podemos hacer. Nuestros enemigos son espirituales, son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, en las regiones celestes. Hay las mismas jerarquías que hay en las naciones, hay en el plano espiritual, en las regiones celestes, que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que pelear contra eso, en el nombre de Jesús.
Y tenemos que nuestro pueblo, ¿cuál sería hoy nuestro pueblo? ¿Cuál sería el pueblo que liberte? Bueno, empecemos desde nuestro barrio. Bueno, yo no quiero que en mi barrio haya delincuencia, no quiero que en mi barrio haya abusos de menores, no quiero que en mi barrio haya, no sé, violencia de género, por ejemplo, y tenemos que batallar por eso espiritualmente para que esas cosas no acontezcan. No quiero que haya drogadicción, no quiero que haya esto, lo otro. Los males que hay en la sociedad, bueno, en el nombre de Jesús los tenemos que echar. Y empezamos en nuestro barrio y después vamos avanzando, bueno, en el municipio, en la provincia, en la nación, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque son los lugares donde Dios nos puso. Amén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Así que hermanos, hermanas, como les digo, después ustedes léanse el entero. No es mucho, es el capítulo 6, el 7 y después tiene el 8. 6, 7 y 8 del libro de Jueces, la historia de Gedeón. En el nombre de Jesús. Y para los que llegaron tarde, después pueden volver a escuchar el video. En nombre de Jesucristo de Nazaret. Para que entendamos, acá lo que nos muestra otra vez la palabra, que no es por nuestra fuerza, sino por el poder de Dios. Él es el que vence. Nosotros simplemente somos unos canales, en el nombre de Jesús. Pero el que hace la obra es el Espíritu de Dios, es el poder de Dios a través de nuestra fe y nuestra obediencia a Él, en el nombre de Jesús. Así que hermanos, hermanas, vamos a estar orando ahora por todas las necesidades. En el nombre de Jesús. ¿Se llega un pedido nuevo de oración? Vamos a orar por esta señora, Máxima Clotilde Arrúa. Es una señora que se cayó y tuvo un golpe fuerte, está con dolores en los huesos. Un hermano nos pasó el nombre de ella para que pudiéramos orar por ella. Ya hace unos días que está con ese problema de salud, tuvo un golpe, es una anciana y se cayó y bueno, tiene muchos dolores porque es lógico al ser una persona mayor y tener una caída, así un golpe, tiene muchos dolores en su cuerpo por el golpe. Amén, gloria a Dios. Y después, como siempre, bueno, orando por todos los hermanos, tenemos que orar mucho por los niños, en el nombre de Jesús. Ya por Juan Bautista Esper, Sofía y Santiago Méndez, que son todos niños. Bueno, ya hace unos años el Señor nos viene diciendo que oremos por los niños. Y bueno, estos tiempos son más que difíciles. Hoy por hoy, un niño en edad escolar es como llevarlo a la boca del lobo, porque con todas las atrocidades que se están enseñando hoy, que están metiendo en la cabeza a los niños, realmente el diablo se los quiere comer. Y como decimos, bueno, tenemos esta maldita ley de aborto ahora, que realmente es una atrocidad. En el nombre de Jesús tenemos que orar también para que, de la misma manera que Dios confundió a los madianitas acá, que confunda a esas madres que quieran tomar esa decisión para que no lo hagan, o que les dé la claridad para que se cuiden en el momento de tener relaciones. En el nombre de Jesús. Vamos a orar también por este niño por nacer, que todavía está en el vientre de su mamá, José Andrei Alba, que tiene un problema renal. En el nombre de Jesús. Bueno, él va a nacer en septiembre. En septiembre, en el nombre de Jesús, pero bueno, los médicos le dijeron que tiene un problema renal y que solamente lo puede salvar un milagro de Dios. Amén, nos dije. Amén, gloria a Dios. Así va a ser, usted lo dijo. Como muchas veces se dice, ¿no? Bueno, oremos por Argentina, por Formosa especialmente, en el nombre de Jesús, nos dice vida de Carla Sanz. Amén, en el nombre de Jesús. Bueno, la poca información que nos llega de Formosa, bueno, nos muestra, ¿no? que hay un régimen un poco, bueno, una pequeña Venezuela, una pequeña Cuba en Formosa. Como unos años antes
había también en Jujuy, bueno, como hay también en Santa Cruz. Hoy en la provincia de Buenos Aires, lo único que acá es un poco light, porque bueno, es la provincia que más gente hay, y quizás no nos damos cuenta, pero de lo que era 2 años atrás a lo que soy, espiritualmente es terrible, es atroz, en el nombre de Jesús. Así que en el nombre de Jesús vamos a estar orando. Sí, vamos a estar orando por Iris también y su familia. Es ella la que está conectada. Amén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Y tu prima dice, es tu prima, nada, es nuestra prima. Es nuestra, Iris es nuestra, nuestra prima. Gloria a Dios. Vamos a orar por ella también y por su familia. Bueno, Iris tiene un testimonio grandísimo del poder de Dios, de lo que Dios hizo en su vida. Así Que es. bueno, lo que tengo ganas también de recaudar testimonios y grabarlos y ponerlos también en el vivo, porque también ayuda a que los hermanos aumenten también su fe, en el nombre de Jesús. Ese también era el propósito de Jesús, de hacer milagros. Era, bueno, no era solo la palabra de Dios, era también acompañar la palabra de Dios con el poder de Dios y que la gente vea el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Entonces es necesario también que veamos el poder de Dios, y la gente que está ahí dudando o que todavía no llegó al camino, vea también el poder de Dios a través de los milagros, en el nombre de Jesús. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, es en el nombre de Jesús que entramos ante tu santa y gloriosa presencia, para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, oh Dios. Te bendecimos, Padre Santo, te agradecemos, oh Dios, por un día más de vida. Señor, te agradecemos, oh Dios, por cada cosa que haces en nuestra vida, Padre Santo. Especialmente, oh Dios, por la vida de tu Hijo Jesucristo, Dios, quien vino, Dios, a derramar su sangre, oh Dios, por cada uno de nosotros. Porque si no fuera por eso, Dios, cada uno tendría que morir, oh Dios, en esa cruz, Señor, porque tu palabra misma dice, oh Dios, que la paga del pecado es la muerte, Padre Santo. Y ninguno de nosotros tendría acceso a la vida eterna, oh Dios, si no fuera por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te agradecemos enormemente, Padre Santo. En nombre de Jesucristo de Nazaret, te pedimos, oh Dios, por cada necesidad, oh Dios, te pedimos por los enfermos, Dios, que sean curados, sanados, libertados, Padre Santo. Que extiendas, oh Dios, tu mano de poder, oh Dios, que no se canse, oh Dios, tu mano de bendecir, Padre Santo. Sana, oh Dios, cura, liberta, Padre Santo. Echamos fuera todo principado, toda potestad, oh Dios, todo gobernador de las tinieblas, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todos los poderes, oh Dios, espirituales de maldad, oh Dios, que se levantan contra tu iglesia, contra tus hijos, contra los niños, Padre Santo, sean destruidos ahora, sean lanzados a los infiernos, Padre Santo. En el nombre de Jesús sean impedidos, oh Dios, de tocar, oh Dios, de apagar, oh Dios, la luz de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Como siempre, Dios, te pedimos por la vida económica de tu pueblo, Padre Santo, aún en la escasez, Señor, que seas tú, oh Dios, el que hagas sobreabundar, oh Dios, la mesa de tus hijos, Padre Santo. En nombre de Jesucristo de Nazaret, bendice las parejas, oh Dios, bendice los matrimonios, Padre Santo. Bendice, oh Dios, que haya paz, oh Dios, en cada hogar, Señor, en cada familia, Señor. Haz volver, oh Dios, el corazón de los hijos hacia sus padres y el corazón de los padres hacia sus hijos, Padre Santo. Que haya paz, oh Dios, en cada casa, en cada familia, Señor, en cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús, guarda, Señor, tus hijos también contra la inseguridad, Padre Santo. Reprende, oh Dios, ese mal, Señor, de la delincuencia, Padre Santo. Haz volver también a esos hombres, mujeres, oh Dios, que cometen delitos, Señor. Toca sus corazones, Señor, para que se vuelvan a ti, oh Dios, y cambien, oh Dios, ese odio por amor, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, saca, oh Dios, a los jóvenes, a los adultos, Padre Santo, también de las adicciones, Padre. En el nombre de Jesús, del alcoholismo, sobre todo, Padre Santo, que pareciera, oh Dios, una adicción permitida y tantos males, Señor, causa, Padre Santo, tanta violencia, accidentes, Padre Santo, muertes, Padre Santo, destrucciones de los hogares, Padre. En el nombre de Jesús, seas tú, oh Dios, el que esté obrando, Señor, en cada mente, en cada corazón, en cada cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús.
Te bendecimos, Padre, bendice, oh Dios, nuevamente nuestra nación argentina. Sabemos que es una tierra rica, Señor, en abundancia, Padre Santo. Tenemos todos los climas, tenemos agua, Padre Santo, tenemos ganadería, tenemos agricultura, Padre Santo, tenemos minería, Padre Santo, tenemos todos los recursos, oh Dios, para ser una potencia, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Que sea quitado, Dios, esa mano de los demonios, Padre Santo, de esos espíritus inmundos que quieren ver, oh Dios, a la Argentina en la miseria, Padre Santo. Esos espíritus de Madián, de Amalek, Señor, que sean destruidos, que sean lanzados a los infiernos. Esos espíritus del oriente, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que no toquen, oh Dios, nuestra nación, Padre Santo. Que sean quemados sus garras ahora en el nombre de Jesús y que sea libertada ahora nuestra nación argentina, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pedimos por cada provincia, oh Dios, tú sabes, oh Dios, por los males, oh Dios, que están pasando, Padre Santo, liberta, oh Dios, cada provincia, Señor, rompe el yugo de esclavitud, Señor, que hay en cada provincia, Señor, a lo largo y a lo ancho de nuestra nación argentina, Padre Santo, sea de bendición, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que cada hombre, que cada mujer conozca el nombre de Jesucristo, Padre Santo, que pueda tener un encuentro contigo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te seguimos pidiendo, Dios, por las personas que conocieron tu palabra y se apartaron, Señor, que tú, oh Dios, los hagas volver, Padre Santo, haz volverlos, Señor, en el nombre de Jesús. Abraza, Dios, a cada hijo pródigo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, y coloca, oh Dios, tu nicho en cada mano de cada uno de ellos, Señor. En nombre de Jesucristo de Nazaret, te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Dios, te seguimos pidiendo por cada hermano, por cada hermana, Padre Santo, te pedimos por los siervos, Señor, en el nombre de Jesús, sigue bendiciendo, Señor, sigue expandiendo tu palabra, Señor, en nombre de Jesucristo de Nazaret, te agradecemos, te entregamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén, y gracias a Dios. Amén, gracias, Amén, a Dios. gracias a Dios. Bueno, hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús, como siempre, nos estaremos viendo el día de mañana. Mañana, sábado, a las 19. Por ahora seguimos por este medio, que es lo que Dios nos dice que hagamos. Así que bueno, tenemos que ser fieles y obedientes y bueno, Él sabe por qué hace las cosas y nos dice que hagamos o deshagamos. En el nombre de Jesús. Así que hermanos y hermanas, estamos en contacto. Cualquier cosita, cualquier duda, cualquier pedido de oración, pueden comunicarse con nosotros. Y bueno, estamos dispuestos como siempre, en el nombre de Jesús. Así que hermanos, nos estaremos viendo mañana a las 19 horas, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos, y será hasta mañana a la misma hora, a las 19 horas. Los esperamos. Y Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús.